Bien, espero se encuentren todos muy bien. Vamos a dar comienzo al práctico número 10. En este práctico, se va a dividir en dos partes. En esta primera parte vamos a ver lo que es bienes personales, acciones y participaciones. Bien, puntualmente lo que tiene que ver bienes personales, como ustedes ya lo han estudiado, es un impuesto que recae sobre las personas físicas y sucesiones indivisas del país por los bienes que tienen en el país y en el exterior, y respecto a las personas físicas y sucesiones indivisas del exterior por los bienes que tienen en el país, todo esto a una fecha que es el 31 de diciembre de cada año. Con respecto a lo que son los distintos tipos de inversiones y participaciones que pueden tener estas personas, nos encontramos con distintas situaciones. En primer lugar, tenemos lo que son inversiones en títulos públicos emitidos por el Estado nacional, provincial o municipal, u otros títulos emitidos por entes privados. En este caso, la normativa, en el artículo 22, inciso H de la ley, nos dice que a los fines de su evaluación nos podemos encontrar con títulos que coticen en bolsa o que no coticen. Los que cotizan deberíamos valuarlo a la cotización al 31 de diciembre de cada año, y los que no cotizan, lo que vamos a hacer es evaluarlo al costo de compra más los intereses que pudieran haberse devengado al 31 de diciembre de cada año. Estos bienes se encontrarían alcanzados por el impuesto y tributarían en cabeza del inversor, es decir, que lo incluiría en su declaración jurada anual. Luego tenemos otro tipo de inversiones, como puede ser la participación en fideicomisos no financieros, que están regulados en el artículo 22, inciso K de la ley. Recuerden ustedes la figura del contrato de fideicomiso. Es un contrato por el cual se pueden llegar a canalizar ciertas inversiones, en donde tenemos, entre otros participantes, a los fiduciantes, que son quienes aportan dinero o bienes, y luego el fiduciario, que se encarga de administrar esos bienes. Bien, lo que establece la norma es que estas participaciones, es decir, estas participaciones de los fiduciantes que eran realizados dichos aportes, no deban ser liquidados por estos inversores fiduciantes, sino que debe actuar el fiduciario como responsable sustituto. A los fines de su evaluación de dicha participación, la norma establece que debe tomarse el total de los bienes del fideicomiso, solamente los bienes, y evaluarlo de acuerdo a las normas de evaluación de la ley y decreto de bienes personales. Sobre esa evaluación, lo que se va a aplicar es una alícuota del 0,5%, y será el fiduciario, el administrador del fideicomiso, como responsable sustituto, el obligado a ingresar el impuesto. En el hipotético caso de que el fiduciario no cumpla con esa obligación, serán entonces los fiduciantes quienes deberán ingresar el impuesto, incluyendo en sus declaraciones juradas las participaciones en el fideicomiso. En particular, podemos mencionar también que esta declaración jurada que debiera presentar el fiduciario como responsable y sustituto es única, de pago anual, y no tiene la obligación de ingresar anticipos a cuenta a lo largo del año. Por otra parte, tenemos lo que son participaciones en empresas unipersonales o en empresas o sociedades reguladas por la ley 19.550, la ley de sociedades. En estos casos, lo que determina la norma son distintos tipos de evaluación y forma de ingreso, dependiendo si es una unipersonal o si es una sociedad. Vamos primero para el caso de las unipersonales. En el caso de la unipersonal, los titulares de esas empresas unipersonales deberán hacer una evaluación del patrimonio al 31 de diciembre de cada año, si es que no confeccionan balance. Esa evaluación será tomando el activo menos el pasivo, y sobre ese patrimonio neto
lo que harán es incluirlo en su declaración jurada anual. ¿Bien? ¿Cómo evaluar, cómo se procede a la evaluación de ese activo? La ley nos remite a las normas de ganancia mínima presunta, artículo 4 de la ley de ganancia mínima presunta. Entonces, siempre que estemos en una empresa que no confecciona balance, debemos tomar entonces como criterio de evaluación del activo el artículo 4 de la ley de ganancia mínima presunta. Y luego vamos a restar el pasivo que estará conformado por las obligaciones vencidas adeudadas al cierre del ejercicio, más las obligaciones devengadas aún no vencidas y los beneficios percibidos por anticipado, que serían los anticipos de cliente. De esta forma vamos a llegar entonces a la evaluación del patrimonio de la unipersonal. En el caso de que se confeccione balance, directamente vamos a tomar el valor del activo del balance menos el valor del pasivo del balance y llegamos así también al valor del patrimonio neto. Sobre esa evaluación, lo que vamos a considerar también es los saldos que pueda tener la cuenta particular. Vamos a sumar el saldo creador y vamos a restar el saldo deudor de la cuenta particular, siempre y cuando no contengan saldos por operaciones realizadas con la empresa a título de independiente, es decir, en condiciones que podría hacer cualquier sujeto en forma independiente. Esos saldos no van a ser ajustados y serán crédito o deuda a incorporar en la declaración jurada de la persona. En el hipotético caso que la fecha que confeccione balance y la fecha de cierre entonces no coincide con el 31 de diciembre, también tendremos que considerar los aumentos de capital y las disminuciones de capital por retiro de utilidades. A este valor final o incluirá el sujeto en su declaración jurada de bienes personales y pagará el impuesto por escala para personas físicas. Algo totalmente distinto sucede con respecto a las participaciones en sociedades reguladas por la Ley 19.550, o también con respecto a las participaciones en establecimientos permanentes de sociedades del exterior o lo que eran las antiguas denominadas sociedades irregulares. En estos casos, lo que prevé la ley es que sea la sociedad como responsable y sustituta la obligada de ingresar el impuesto y presentar la declaración jurada, teniendo luego la posibilidad de reintegrarse el impuesto ingresado con respecto a los socios. Es decir, que no es un gasto en cabeza de la sociedad, sino que a partir del pago del impuesto le nace un derecho a reintegro, un crédito contra los socios. A los fines de ingresar el impuesto, las sociedades regidas por la ley 19.550, la forma de evaluación de las participaciones va a estar dada de la siguiente manera. Se confeccionan balance a partir del patrimonio neto al cierre de cada ejercicio, es decir, la diferencia entre el activo y el pasivo. Y si no confeccionan balance, tendremos que evaluar el activo de acuerdo al artículo 4 de la ley de ganancia mínima presunta y luego restarle el pasivo que va a estar conformado por las deudas vencidas al cierre de ejercicio más las deudas devengadas no vencidas y los beneficios percibidos por adelantado, es decir, los anticipos del cliente. Así llegamos entonces al patrimonio neto que va a ser la base imponible. Una cuestión que tienen que tener en cuenta, que es muy importante, es que solamente se va a ingresar el impuesto por la parte proporcional de la participación que tengan personas físicas domiciliadas del país, personas físicas domiciliadas en el exterior y sociedades domiciliadas en el exterior. En este último caso, la ley hace una presunción de que esas participaciones de sociedades del exterior pertenecen en forma directa o indirecta a personas físicas domiciliadas en el exterior, por lo tanto estarían alcanzadas por el impuesto. Es decir, la parte proporcional que no va a pagar impuesto es solamente por la participación que pudieran tener otras sociedades regidas por la ley 19.550.
Bien, una vez que tenemos el patrimonio neto sujeto a impuesto, tenemos que determinar si la sociedad cierra o no al 31 de diciembre. Si la fecha de cierre es anterior, debemos considerar los aportes, los aumentos de capital desde la fecha de cierre al 31 de diciembre, y también debemos restar la disminución de capital, es decir, los retiros de utilidades desde la fecha de cierre al 31 de diciembre de cada año. Dos cuestiones muy importantes respecto a cuáles son las sociedades que deben actuar como responsables sustitutos. En esto tenemos que decir que hay un antecedente de una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de Banco de Tokio, en donde había determinado que las sucursales de empresas del exterior no deben estar incluidas como responsables sustitutos, puesto que esta incorporación la hace el decreto reglamentario y no está previsto así en la ley. Por lo tanto, viola el principio de legalidad. El decreto no puede ir por encima de lo que dispone la ley. No puede ampliar las características principales del impuesto. En este caso, los sujetos obligados. La ley de bienes personales determina que los sujetos obligados a actuar como responsables sustitutos son las sociedades de la ley 19.550, y luego el decreto reglamentario hace esa ampliación a los establecimientos estables pertenecientes a la sociedad exterior, y por esto que tenemos esta jurisprudencia. También importante mencionar que en el caso de las sociedades anónimas simplificadas, las SAS, que están regidas por otra ley, que no es la ley 19.550, tampoco se encontrarían obligadas a actuar como responsables sustitutos. Si bien la opinión del fisco es distinta, acá hay que entender que lo que está normado en el texto de la ley es muy claro. Solamente deben actuar como responsables sustitutos las leyes reguladas por la ley 19.550. Y las SAS no están reguladas en forma directa, sino en forma supletoria. Bueno, una vez que tenemos la base imponible, que es el patrimonio neto al 31 de diciembre, lo que vamos a hacer es liquidar como responsable sustituto la alícuota con la alícuota del 0,5%, sin posibilidad de deducir mínimos no grabados o mínimos exentos. Es directamente el 0,5% por la parte proporcional del patrimonio perteneciente a personas físicas y del país del exterior y sociedades del exterior. No hay la obligación de ingresar anticipo, la declaración jurada es anual. Bueno, explicado el marco teórico, vamos a realizar la, la liquidación del impuesto del ejercicio número 2, que está en la página 116. En este caso se trataba de una persona que tenía distintos bienes y habíamos hecho en el ejercicio pasado de bienes personales la liquidación del impuesto. Pero habíamos dicho que lo que tenía que ver con participaciones societarias, el importe del impuesto por dichas participaciones no lo iba a ingresar el titular de las participaciones, sino la sociedad como responsable y sustituto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar el impuesto que correspondería ingresar por dicha participación en cabeza de la sociedad como responsable sustituto. Tenemos que tiene 50.000 acciones de la sociedad Yuma, sociedad anónima, es una sociedad que cotiza en bolsa. Dichas acciones fueron adquiridas en agosto del año 1999, le costó en su momento 15.000 pesos. A la fecha de cierre, la cotización es de 57.500 pesos, el patrimonio es de 140, el patrimonio neto al cierre, es decir, activo menos pasivo, es de 145.000 pesos, y esta persona tiene un porcentaje de participación del 30%. La fecha de cierre es el 31 de diciembre del 2020. Bien. Repasemos. En este caso, entonces, estamos frente a una sociedad domiciliada en el país, constituida en el país,
Entonces, la norma lo dispone que esta sociedad debe actuar como responsable sustituto, debe ingresar el impuesto y presentar la declaración jurada anual. La forma de determinación del impuesto, hemos dicho que independientemente de si cotiza o no cotiza, lo que tenemos que considerar es el patrimonio neto a la fecha de cierre. En este caso, la fecha de cierre coincide con el 31 de diciembre y el patrimonio neto es de 145.000 pesos. Sobre dicho valor, vamos a aplicar el porcentaje de participación, en este caso del 30%, llegamos así a un BPP de 43.500 pesos y aplicamos la alícuota del impuesto de bienes personales para responsable y sustituto del 0,5%, dándonos esto un impuesto a ingresar de 217 pesos con 50 centavos. Recuerden que este importe debe ser ingresado por la sociedad y tiene el derecho de recupero contra los socios. No es un gasto en cabeza de la sociedad, es un crédito, luego reintegrarse contra los socios. Luego también tenemos como dato que esta persona física tiene participaciones en otra sociedad que se denomina Golden, una empresa constituida en el país que no cotiza en bolsa, tiene fecha de cierre de balance el 31 de julio, fue adquirida dicha participación en el año 1990 con un costo de 56.000 pesos. El patrimonio neto de la sociedad es de 1.500.000 pesos y esta persona tiene un porcentaje de participación del 10%. Otro dato importante es que entre la fecha de cierre de ejercicio y el 31 de diciembre, es decir, con fecha 20 de diciembre, por asamblea ordinaria, le asignaron y le pagaron 7.500 pesos en dividendos en efectivo. Bien, en este caso estamos entonces frente a una sociedad constituida en el país, cuya participación entonces debe tributar bienes personales, pero no lo va a incluir, como dijimos, la persona física en su declaración jurada, sino que va a actuar como responsable sustituto la sociedad. Como la fecha de cierre de ejercicio es diferente al 31 de diciembre, vamos a tener que considerar los aumentos y disminución de capital entre la fecha de cierre y el 31 de diciembre. Entonces, tenemos que el patrimonio neto al 31 de julio es de 1.500.000 pesos y esta persona tiene un porcentaje de participación del 10%. Esto nos da un BPP de 150.000 pesos. Esa participación es una evaluación al 31 de julio. Como el hecho imponible nace el 31 de diciembre, lo que vamos a considerar son los aumentos y disminuciones entre la fecha de cierre y el 31 de diciembre. En este caso dijimos que había una distribución de dividendos por 7.500 pesos. Entonces, esa participación la vamos a reducir en el monto de los 7.500 pesos distribuidos de dividendo y llegamos a una base neta de 142.500 pesos. Luego aplicamos la alícuota del impuesto, que es del 0,5%, y tenemos un impuesto a ingresar de 712 pesos con 50 centavos, que recordemos entonces es un impuesto que ingresa la sociedad como responsable y sustituto con derecho a reintegro contra los socios. Bien, ahí hemos terminado con ese ejercicio, lo que tiene que ver con participaciones societarias. Ahora vamos a ir a la página 122, al ejercicio número 5. Bien, en este caso, el ejercicio nos plantea la necesidad de evaluar la participación del señor Félix López en el capital de una sociedad colectiva que no confecciona balance al 31 de diciembre del 2020. Dicha participación representa el 90% del patrimonio neto de la empresa. La información del 31 de diciembre provista por la sociedad fue la siguiente. Bien, acá lo que tenemos que considerar es que es una sociedad entonces regida por la ley 19.550, por lo tanto va a actuar como responsable y sustituto por el impuesto que toque ingresar por dicha participación el señor Félix López. Se trata de una empresa que no confecciona balance, por lo tanto la ley de bienes personales
nos dice que tenemos que evaluar el activo de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Ganancia y Utilidad Presunta y luego restar el pasivo para así llegar al patrimonio neto al 31 de diciembre. Tenemos como dato cada uno de, de los ítems que conforman el activo de la empresa y el pasivo. Lo que vamos a hacer es ir ítem por ítem aplicando las normas de evaluación de ganancia mínima presunta para así llegar al monto total del activo, y luego vamos a hacer lo mismo con el pasivo y para así llegar finalmente a la evaluación de la participación del señor Félix López. Punto 1, tenemos dinero en efectivo en caja por 200 pesos y 100 dólares. Bien, en caso de lo que son tenencia de pesos o créditos en pesos, lo que tenemos es el artículo 4, inciso D, y artículo 4, inciso E de la Ley de Ganancia Mínima Presunta. En el caso de ser, dijimos, disponibilidades en moneda nacional, lo que vamos a tomar es el valor de nominal a la fecha de cierre y vamos en este caso son 200 pesos, por lo tanto son directamente el valor la evaluación de esa moneda son el valor nominal de 200 pesos. Y con respecto a lo que es tenencia en moneda extranjera, vamos a tomar el tipo de cambio comprador del Banco Nación al 31 de diciembre. En este caso, al 31 de diciembre del año 2020, la cotización de la moneda extranjera del dólar era de 83 pesos con 95 centavos. Entonces, para evaluar en pesos esa tenencia en dólares, multiplicamos los 100 dólares por la cotización al 31 de diciembre y nos da un valor final de 8.395. Es decir, que la tenencia en pesos y la tenencia en dólares, el monto total es de 8.595. Luego tenemos como información que, bueno, esta persona cuenta con créditos a cobrar por 5.000 pesos, compuestos por un pagaré firmado a favor de la sociedad por 1.000 pesos, que contiene 300 pesos de intereses, correspondiente a los meses noviembre, diciembre y enero del 2021 en partes iguales. Y la fecha de emisión del documento es del 1 de noviembre del 2020. Y luego tiene también un crédito en cuenta corriente por venta de la Municipalidad de Córdoba, por lo cual el asesor letrado inició una acción judicial de cobro con fecha 1 de diciembre, es decir, antes del cierre de ejercicio, por la suma de 4.000 pesos. Con respecto a la evaluación del crédito del pagaré, lo que vamos a separar es el capital de los intereses. ¿Por qué? Porque los créditos en pesos, según dispone el artículo 4, inciso E de la Ley de Ganancia Mínima Presunta, se evalúa por el valor del capital adeudado más los intereses devengados hasta la fecha de cierre. El capital adeudado es 700 pesos y los intereses devengados son solamente por noviembre y diciembre, que hacen un total de 200 pesos. Con respecto al crédito con la Municipalidad de Córdoba, lo que dispone el artículo 4, inciso de la Ley de Ganancia Mínima Presunta, es que los créditos contra el Estado Nacional, Provincial y Municipal son créditos no computables en medida que se hayan iniciado acciones judiciales. En este caso, es un crédito contra la Municipalidad de Córdoba y se iniciaron acciones judiciales antes del cierre de ejercicio. Por lo tanto, es un crédito no computable. Bien. Luego pasamos al ítem 3, que sería bienes de cambio. Dentro de bienes de cambio tenemos 8.000 pesos en mercadería, que estaría conformado por compras hechas de 1.000 unidades a 5 pesos cada una en agosto del 2020, lo que hace un total de 5.000 pesos, más 500 unidades por 6 pesos cada una que se pagaron en octubre del 2020. Es decir, acá tenemos un criterio de evaluación del bien de cambio por el principio de lo primero entrado, primero salido, en función a la evaluación histórica de la compra. ¿Qué nos dice la Ley de Ganancia Mínima Presunta en el artículo 4, inciso G? Que los bienes de cambio deben ser evaluados de acuerdo a las normas de ganancias. En la Ley de Ganancias, el artículo 56, nos dice que los bienes de cambio, en el caso de ser mercaderías o materias primas, deben ser evaluados al valor de la última compra de los últimos 2 meses.
Si no hay compra en esos últimos 2 meses, tenemos que tomar el valor de la última compra en el ejercicio actualizada por inflación, y en el caso de no haber compras en el ejercicio tendremos que tomar la evaluación de la mercadería al inicio del ejercicio y luego actualizar. En este caso, tenemos como dato que, siendo la fecha de cierre de diciembre, en el mes de octubre, es decir, dentro de los últimos 2 meses, hubo una compra de 500 unidades por 6 pesos, con lo cual tenemos que evaluar el stock final, es decir, las 1500 unidades a ese valor de 6 pesos. Tomamos 1500 unidades por 6 pesos, total 9000 pesos. Vamos con el ítem 4. El ítem 4 tenemos, sería el rubro bienes de uso, porque se trata de inmuebles afectados a la actividad de la empresa, adquirido en julio del 2012 a 360.000 pesos. Los avalúos fiscales de la propiedad que coinciden con la base imponible fueron las siguientes. Tenemos dos avalúos, uno del año 2012, cuando se compró el inmueble, y otro, el avalúo del ejercicio por el cual se liquida, es decir, del 2020. En el avalúo tenemos el valor de la tierra y el valor de la construcción. Luego tenemos como dato la base imponible del impuesto inmobiliario del 2017 y los índices de precio del consumidor de los años 2018, 2019 y 2020. Bien. ¿Qué es lo que nos dice la ley de ganancia media presunta respecto a la evaluación de inmuebles afectados a la actividad? Que los inmuebles deben ser evaluados al costo de adquisición o construcción, de acuerdo si son adquiridos o construidos, en el caso un inmueble adquirido, y debemos deducir el valor amortizable de la construcción por la vida útil del inmueble. En esto nos remite la ley de ganancias, y en la ley de ganancias los inmuebles se amortizan en 50 años, es decir, que tenemos una amortización del 2% anual, el 0,5% trimestral, amortizando desde el trimestre de compra. Como es un inmueble adquirido y no conocemos cuál es el valor de construcción, lo que nos dice la norma es que tenemos que tomar el avalúo fiscal al momento de la compra y sacar los porcentajes de construcción y terreno. En este caso, el avalúo fiscal a la fecha del año de compra no da que el porcentaje de construcción Entonces, tomamos el valor del avalúo fiscal a la fecha de compra para determinar los porcentajes de construcción. En este caso, el valor de construcción nos estaría dando sobre el valor de compra, que fue 360.000, por el 67%, nos da 242.200 pesos. Ese valor de construcción lo vamos a amortizar por los trimestres transcurridos desde la fecha de compra hasta la fecha de cierre de ejercicio. En el 2012 tenemos que transcurrieron 2 trimestres, y del 2013 al 2020 transcurrieron 32 trimestres, en total 34 trimestres. 34 trimestres por la alícuota de amortización, que es el 0,5 trimestral, por el valor de construcción que habíamos calculado según el avalúo en 241.200 pesos, no es que la amortización acumula desde 41.004 pesos. Tomamos entonces el valor de la tierra más el valor de construcción menos la amortización sobre la construcción, le damos un valor residual de 318.996. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Que esto lo debemos comparar con la base imponible. Recuerden ustedes que esta comparación con la base imponible de impuesto inmobiliario solamente se puede hacer tomando la base imponible del 2017. Ya quedó digamos, sin la posibilidad de tomar la comparación con la base imponible de cada año. Tenemos que tomar la del 2017 y actualizarla por el índice de precio consumidor desde del 31 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2020. Tenemos como datos los índices de precio del 2018, 19 y 20 para hacer dicha actualización. Llegamos así a un valor actualizado de la base imponible del 2017 de 837.696. De la comparación debemos tomar el mayo. En este caso sería la base imponible del 2017 actualizado por el IPC.
que nos da 837.696,65 centavos. Luego tenemos el punto 5, que se refiere a la evaluación de instalaciones dentro del bienes de uso. Con respecto a las instalaciones, el artículo 4, inciso A de la Ley de Ganancia Media Presunta determina que todos los bienes muebles amortizables deben ser amortizados por la vida útil de, estos tipos de bienes. En este caso, son 10 años de amortización. Entonces, tomamos el valor de amortización por que es el 0,1%, por los años transcurridos, que fueron 4, por el valor de compra de 1.500. Entonces nos da una amortización de 600 pesos. 1.500 menos la amortización transcurrida nos da una base de 900 pesos. Ese es el total del activo. Sumando todos estos bienes, tenemos que el activo computable son 857.091 pesos con 65 centavos. Luego vamos a la evaluación del pasivo. Dentro del pasivo tenemos deuda en moneda extranjera con proveedor exterior por $500. Respecto a la evaluación de pasivos en moneda extranjera, el artículo 22 del decreto reglamentario de la Ley de Bienes Personales nos dice que las deudas en moneda extranjera deben ser evaluadas al tipo de cambio vendedor del Banco Nación al 31 de diciembre de cada año. En este caso, la cotización es de 84 pesos con 15 centavos, nos da entonces un valor de final de 42.075 pesos. Bien, restamos el activo del pasivo y llevamos un patrimonio neto de 815.000 pesos. El porcentaje de participación de esta persona era el 90%, con lo cual el BPP es de 733.514 pesos con 99 centavos. Por la alícuota del 0,5%, como responsable sustituto, la sociedad está obligada a ingresar un impuesto del 3.667,57 centavos. Bueno, espero que haya sido clara la explicación. Cualquier duda pueden enviarnos los correos con sus consultas. Muchas gracias.